Amén. A partir de este momento comenzará en Radio WAC, el programa más esperado de la semana. El programa por el cual muchos matarían para ver, para escuchar. Quizás estoy exagerando un poco. Pero ustedes me conocen y saben lo que va a pasar cuando escuchan esto. Si usted no es buen cristiano, pídale a un hermano, a su pastor, que se le explique. Acá nos estamos congregando todos. así que si usted quiere escuchar buenos mensajes, música que edifica y palabra de Dios, por favor, diríjase a Radio WAC, tu radio. También con un poquito de esto, ¿no? De diversión, un poquito de tuya y mía, algo que le pueda ser compartido. Claro, la charlita que tenemos planeado aquí con Maxi para la noche de hoy. Aquí comienza en Radio WAC, Juntos y en Armonía. Conducción: Maximiliano Centurión, Emiliano Di Fiori. No hay nada más hermoso que estar todos juntos y en armonía. Aunque la distancia nos separe, estamos juntos y en armonía. Hoy la radio nos conecta y nos une en oración, porque no hay nada más hermoso que estar todos juntos y en armonía. Bienvenidos al 10º programa, primer programa de agosto de Juntos Y en armonía. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, ¿y vos? Comenzando Bien. agosto, ¿eh? Bienvenido a nuestro 10º programa, amigo. Sí, viste. Pasamos el 8, pasamos el 9. Seguimos de fiesta. Somos los otros. Qué compromiso el nuestro. Oh. Es lo único que tenemos que hacer y por ahora lo venimos haciendo bien. ¿Cuál es la meta? Llegar a los 100. No, pará. Yo con 15 programas ya estoy feliz. A los 15 programas podemos parar, decía. No, mentira. Pero capaz que nos tomamos una semanita. ¿O no? Bueno, o no. ¿O no? Todo depende de ustedes. ¿Ya? Nos reinventamos. Sí, pero mirá, 10 programas. Que no se corte la luz, ¿no? Sí, no, espero que no. 10 programas. No, ya. Qué bien. Y agosto, ¿eh? Arrancamos en junio. ¿No? Sí. No me acuerdo qué día, pero arrancamos en junio. Julio, agosto, bien, ¿eh? La primera semana de junio. ¿El viernes 5 arrancamos? Sí. Sí, puede ser. Sí. Puede ser. Sí, mirá, está bien. 7 de agosto, ¿eh? ¿Cómo pasa el año? Qué cosa. Bueno, sean bienvenidos ustedes también, queridos, a un programa más Sí. de Juntos y en Armonía. Hoy tenemos algo especial. Hoy ya vamos a charlar, a conversar bastante, como todos los programas, ¿no? Sí, claro. Pero hoy tenemos esa cosita especial que tendría que haber sido el viernes pasado y no lo fue. Sí, amigo, no te acordaste. Ah, y vos tampoco. Pero bueno, vamos a ver si nos sale. ¿Qué vamos a hacer de especial? A ver, cuéntame. Bueno, lo especial es... pensamos sacarle el cuero a alguien o... No, mentira. Bueno, yo sí. Pero, Bueno, pero está acá, el compañero no me dejó. O quizás hablar sobre, bueno, la misma dinámica que tenemos muchos cristianos de mirar para los costados y empezar a ¿cómo es que se dice? A tratar de discernir espiritualmente o filosóficamente si hay que hacer esto, si no hay que hacerlo, si hay que aplicar el Antiguo Testamento o no, si es bíblico o no es bíblico. Si la salvación se pierde. La salvación que lo debemos desde la temporada pasada. si la salvación se pierde o no, si la mujer puede ser pastora o no. Para mí el de la salvación tiene que ser el último programa de esta temporada.
No podemos dejarlo ya. La salvación, si se pierde, bien. Sí, podríamos no, hablar. No sé cuál va a ser el último programa de esta temporada, pero el último programa, hablamos de eso. Bien. Aunque sea 2 minutos. Sí, podríamos buscar 3 puntos de vista diferentes sobre el tema. Podríamos armar un debate y todo. Sí. Va a estar interesante a nivel de producción. Pero no sé, cuando digamos este es el último programa, ahí lo hacemos. Ahí lo hacemos. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema Biblia. Surgió una pregunta el otro día de mi sobrino en casa y me pareció interesante, que fue ¿por qué existe el Antiguo Testamento? ¿Para qué está el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Por qué está dividido de esa forma? Yo me acuerdo en las Biblias que cuando yo era chico, la página del Nuevo Testamento decía tipo no sé cuántos años de silencio de Jehová. Sí, 400 años de silencio. Ahí va, 400. Se había puesto de moda ponerle en la hoja que le daba como si fuera una tapa el Nuevo Testamento. Claro, antes de Mateo. Sí, le ponían entre paréntesis 400 años de silencio de Jehová. Tengo un par ahí todavía. Ahora ya no, ya está, nadie lo pone, nadie lo dice. Porque no sé qué onda. Pero estaba divertido leerlo y decir, pero ¿cómo que pasaron 400 años y no? Y no pasó nada. Y la Tierra pudo vivir sin algo. ¿Te imaginas Dios haciendo silencio hoy por 400 años? Esto sería un caos. Si ya estamos viviendo así, como estamos viviendo, imagínate. Si ya no sabemos a qué pastor seguir, imagínate 400 años de silencio de parte de Dios, ¿no? No, vos sabés hablando de Jesús como pastor, no pastor hombre. No, pará, voy a ser muy trágico. Uf. ¿Vos sabés que no nos daríamos cuenta? Capaz que algunos sí. Puede ser. Capaz que algunos sí. Es verdad. Que los más firmes. Pero me parece que el gran grueso de los cristianos no se daría cuenta. Es triste y duro. Sí, siguen acá uno. Pero vos es decís, verdad. Mamita, esto. Ya quisiera Dios estar en silencio. Antes de decir lo que está diciendo este banana. Pero vos sabés que me parece que no, la mayoría no se darían, o no nos daríamos, me voy a incluir por las dudas, yo qué sé. No nos daríamos cuenta. Es que nuestra filosofía y nuestras emociones son tan básicas y tan banales, y nos hemos volcado a ellas y hemos transformado a un Dios soberano a un Dios que se alinea con nuestros sueños y con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Entonces, sentir la presencia de Dios hoy es arrodillarte a llorar enfrente de un púlpito, o ponerte a llorar mientras yo que sé, el pastor ora por vos, o empezar a hablar en lenguas. Eso es sentir la presencia de Dios hoy en día, para muchos, ¿no? Sí, por eso, así que... Y en general muchas de esas reacciones son psicológicas, son emocionales. Y si alguien que está escuchando no me cree, puede estudiarlo. De verdad que muchas, no estoy diciendo todas, porque quizás... Sí, son muy banales, sí. Quizás estaría siendo blasfémico, pero muchas de las reacciones que tenemos cuando, entre comillas, decimos que sentimos la presencia de Dios en ciertos ambientes, con sonido fuerte, con música melancólica, las luces es lo que más me molesta a mí. Con una guía emocional en el micro, ¿no? Que nos va guiando a un ser interior, al yo mismo. Muchas veces eso es solamente emoción y manifestación de la emoción, con una especie de ¿cómo es que se dice? No es espiritualidad, pero no me acuerdo cómo es que se llama ahora. Que también lo hacen no sé, se hace en los cultos de Umbanda también se hace. Es, ¿no? Que sienten cosas. Claro. No sé cómo se le dice eso. Pero también, o sea, de este lado, ¿no? Con la gracia de Dios y su misericordia, también en ese mismo ambiente hay gente que sí, que realmente siente la presencia de Dios y bueno, y Dios toca y trabaja y obra dentro de esos corazones. Pero
desde hace unos años atrás, unos 4 años más o menos, entendí una postura que, tipo, si yo siento la presencia de Dios en mi vida, cuando hubo una prédica o una administración que fue guiada realmente por el Espíritu Santo y no por un hombre que solamente quería amontonar gente o quién sabe qué hacer ahí, ¿no? Para satisfacer su ego como guía, que la presencia de Dios te transforma, amigo. Si Dios toca tu vida, si la presencia de Dios toca tu corazón, tu alma, tu vida y te quebranta y el Espíritu Santo te llena de tal forma que el don de lengua se manifiesta, que según Pablo nosotros podemos controlar ese don, ¿no? Tendríamos que controlarlo en la congregación dentro de la iglesia, pues justamente para no asustar al nuevo que viene. Pero si la presencia de Dios realmente viene sobre tu vida, te cambia, transforma. Eso malo, eso negativo, eso que lo tenías ahí, se va. Es como la típica frase de que uno no sale como entró. Es así. Pero sí, no pasa. Pero es como decíamos el otro día. Se ha usado tan a la ligera todo este tipo de Claro, pero lo que se da es que al otro fin de semana vas de vuelta con la misma carga, con el mismo pesar, otra vez lo mismo, y otra vez papá, y otra vez eso, y otra vez la misma situación, y se vuelve un círculo vicioso que al final no termina saliendo de la caja. Entonces ahí te das cuenta que fue emocional. Igual. Psicológico. No íbamos a hablar de eso. No, o pero sea, salió yo por los 400 años de silencio que a mí salió. Siempre que lo leía cuando era chico me sorprendía decir, pucha, esto ¿serán 400 años de silencio o se habrán perdido los manuscritos de 400 años? Y dijeron los católicos, bueno, acá no sucedió nada. Acá no pasó nada, escondieron los 400 años. Sí, o como los Men in Black, como los hombres de negro, que tenían la lapicera esa que te borraba la memoria a corto plazo. La memoria. Claro. Sí, no, pero justamente salió de eso, ¿no? De cómo hoy vemos a un Dios que no existe en ese sentido. Sí, no al Dios verdadero, no a este Dios de la Biblia. U otra cosa, que no es sí, Dios sí. Directamente. Bueno, la Biblia, amigo, ¿qué te parece? ¿Por qué existirá un Antiguo y un Nuevo Testamento? Y para separar la ley y los profetas del Hijo de Dios. Porque no se me ocurre otra cosa. O sea, es como demostrar el cumplimiento de la palabra. Bien. Viste que, por ejemplo, al principio, cuando Dios creó a Adán, Él le dijo, esto es lo único que no podés hacer. Sí. ¿No? Y después de un cierto tiempo, Él fue y faltó al mandamiento de Dios, a lo que Dios le mandó, a lo que Dios le dijo, a la palabra de Dios, él falló. Él pecó contra Dios por desobedecer su palabra, que en ese momento se lo dijo frente a frente, ¿no? Sí. No se lo escribió en ninguna tabla ni nada. Sí, y desapareció de la tierra, vamos a decirlo así. No tuvo más contacto físico. No, porque el hombre era el dueño de la tierra y el hombre se la entregó al pecado. Sí. A la desobediencia. Y Dios la sujetó a esa desobediencia, la sujetó a ese pecado, justamente para después poder redimirla. Pero me parece que desde el principio lo que Dios quiso remarcar o resaltar fue su comunicación con el hombre. O sea, su palabra tenía un precio, su palabra tenía un valor. Hoy pasa con nosotros que tenemos que firmar papeles o mandar mail o ¿cómo es que se dice? Los telegramas, porque nuestra palabra ya no es tan valiosa. Yo te digo, que, como dice la Biblia, que tendríamos que ser los cristianos, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, ¿no? Pero claro, la palabra ya no tiene tanto valor, porque la vemos, como somos seres humanos, seres con muchos errores. Sí, antes nos dábamos la mano y estaba todo bien. Y era esa la palabra. Y si yo no cumplía, bueno, me
me hacía esclavo tuyo igual para toda tu vida, pero tenía que cumplir con la palabra porque mi palabra tenía un valor. Bueno, de esa forma creo que un poco de la cultura viene del poder de la palabra, en este caso de un Dios, y en este caso de nuestro Dios, que su palabra es verdadera, es eficaz, su palabra es justa. Entonces, cuando Él se apartó, como lo dijiste vos, en ese momento que el hombre pecó y la tierra fue sujetada a ese pecado, fue sujetada a esa falta delante de Dios, después vinieron, Moisés, ¿no? Con la ley, con la tabla, con la palabra de parte de Dios, aunque promesas de parte de Dios se cumplieron antes, sin que estén escritas, sino que Dios decía, bueno, va a pasar esto y pasaba, voy a hacer esto y lo hacía, ¿no? Pero después tuvo Dios, entendiendo todos los tiempos, tuvo que haber algo escrito, tuvo que haber algo que nosotros podamos agarrar, algo que nosotros podamos leer, que podamos mirar, que podamos tocar, pero en el Antiguo Testamento Dios tenía una forma diferente de comunicarse con el hombre. Viste que habla que venía el Espíritu de Jehová sobre los profetas o sobre una persona, los capacitaba o hablaba con ellos para que ellos profetizaran o para que hicieran milagros o cosas, pero después el Espíritu se iba de vuelta, ¿no? O le daba poder como Sansón o como Elías o Eliseo o grandes profetas que hay en la palabra que tenían, como Samuel, que tenían poder porque Dios los había llenado de poder, porque ellos vivían una vida justa delante de Dios. Pero lo que cambia, me parece acá, es la forma de comunicación. Dios es un Dios santo que no puede compartir el pecado, no comparte el pecado. Entonces, ¿cómo va a estar Dios en nosotros sobre la tierra si la tierra está sujeta al pecado y si nosotros somos seres pecadores? La forma de comunicarse con Dios era muy diferente a la forma que tenemos después de Cristo, que es donde empieza el Nuevo Testamento, y sí, que es esa gracia, que es esa revelación de justicia, de cómo llevar una vida en santidad, en verdad, en purificación, para irnos acercándonos a Dios y Él a nosotros, ¿no? Porque Él se acercó a nosotros justamente para tener un contacto diferente. Tanto es así que hoy su Espíritu, Dios mismo, vive dentro de nosotros. Nosotros somos el templo, ¿no?, de Dios. Ahora, se tuvo que escribir el Nuevo Testamento porque teníamos que aprender a vivir esa nueva relación con Dios. No sé si se entiende. Sí. Porque desde Mateo hasta Apocalipsis nos enseña un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir para Dios, con Dios. En el Antiguo Testamento Dios necesitaba sacrificios de animales. Imagínate vos tenés 100 ovejas encerradas en tu casa para poder presentarle a Dios por tus pecados y por los pecados de tu familia, ¿entendés? Y hoy tenemos a Jesucristo que pagó por nuestros pecados y solamente por su gracia y por su misericordia tenemos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y después de eso el caminar con Dios que nos va perfeccionando. Sí, claro. Y no solo era distinta igual la manera de comunicarse, sino que el ser humano la adoptó de una manera muy rígida en aquella época, ¿no? Era sí, como que abusaban de cumplirlo a rajatabla y después se daban media vuelta y hacían lo que querían, ¿no? Bueno, más o menos como ahora. Pero creo que en aquella época, creo yo, que era peor, supongo. Por lo que uno lee. Sí, y es que el pueblo de Dios entendió de verdad
que tenían que ser obedientes a Dios después que estuvieron en cautiverio, ¿no? Después que fueron llevados por Babilonia, y no me acuerdo por qué otro pueblo más en este momento, no me acuerdo. Que fueron llevados por Siria, me parece que fueron invadidos o algo así. Después que estuvieron en cautiverio, ahí fue que ellos aprendieron a obedecer realmente la voz de Dios, pero después de esos 400 años de silencio, ellos siguieron las reglas que tenían, siguieron las leyes, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dijiste vos? Sí, la ley, lo que tenían escrito. Lo que tenían escrito eran los libros de Moisés, lo que tenían, o sea, tenían poca cosa, tampoco que tenían todo el Antiguo Testamento. Está. Y por esa falta de la mano de Dios en esos 400 años de silencio, fue que también empezó a salir la hipocresía, ¿no? De los fariseos. Sí, pero a mí me cuesta creer que efectivamente hayan sido 400 años de silencio. Porque si... ¿Cómo no me explico que, por ejemplo, María haya sido encontrada en gracia delante de Dios para concebir a Jesús? No me explico lo de Juan el Bautista. No sé si se entiende lo que voy. Sí. O sea, algo estaba pasando. Claro, es capaz, que llegó... Capaz que por debajo, en pocas personas, digamos, no masivamente. Pero había gente que efectivamente seguía las cosas de corazón y no de bueno, sí, vamos a cumplir la ley. Claro. Porque si sí, no me explico. Gente que realmente vivía en justicia delante de Dios. Claro, tenía pero, un corazón justo. Pero al vivir en justicia, una respuesta tenía que haber. Algo. No un una zarza ardiendo, no sé si se entiende lo que voy. Pero sí. un algo. O sea, sí, acciones, igual, algo. O sea, no creo igual, que haya sido un silencio así como... Claro, igual callo. las ceremonias que se hacían en el templo, creo que era... No me quiero equivocar porque no me he refrescado la memoria con esto, pero creo que era una vez por año que se juntaba para... Sí, el sumo sacerdote. Claro, eso se seguía haciendo y ahí la manifestación del poder de Dios se seguía revelando en ese lugar. O sea, si entraba una persona que estaba en pecado o que no había sido consagrado para Dios, para ofrecer ofrenda y para... Sí, que había muerto. Sí, por eso seguía entrando atado, ¿no? Lo ataban porque se moría, lo sacaban para afuera, lo arrastraban para afuera. Que fue lo que le pasó al padre del Juan el Bautista. Claro, pero por eso te digo, no sé si... para mí hay algo ahí en el medio que no... ¿Que no te cierra? Que no me cierra, sí. Ahora, cuando llegó el momento... Porque al fin y al cabo, o sea, hay que ser realista. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero es escrita por hombre. O sea... Sí, y es inspirada por el Espíritu Santo, sí. Obvio, así... Pero los libros que están en la Biblia son elegidos por hombres. Sí. O sea, está. Sí. Y así como encontramos las diferentes traducciones, ¿no? Sí, claro. Y... Más allá del lenguaje, tipo, en un mismo idioma, pero en diferente... No sé cómo decirlo... posturas. Y posturas y denominaciones y etcétera. Claro. Y en un idioma puede decir una cosa y en otro, así, sí. Ahí va, más allá de eso, por eso digo, antes de eso la traducción de los originales, que en realidad, bueno, también fue traducida por hombres y encontramos muchísimos errores que vos decís, entonces, ¿qué? Pero son errores de traducción, que sí, son errores que no afectan
la salvación, ni la condición de hijos de Dios, ni la doctrina. Hace poco, Pero que hace poco no, hace bastante en realidad, que yo me había interesado por comprar una Biblia que se llama la Biblia Jesús, que Sí. en realidad es la NBI, la nueva versión internacional. sí. Pero no tiene ni Nuevo ni Antiguo Testamento. Es todo junto. Es todo junto, pero el centro es Jesús. O sea, te muestra a Jesús desde los primeros libros. Claro. O sea, por eso te digo, no... Y está interesante, pude leer un poco por internet, porque bueno, encontré un PDF ahí a lo Peñarol. No está bien, no lo hagan, pero bueno, hay uno que anda rondando por ahí. Y está interesante el punto de vista, porque en realidad yo no lo veo tan errado. A mí me parece, yo sinceramente, y no encuentro otra ¿cómo es? Respuesta. La separación, por más que tenga una respuesta lógica, para mí no es lógica. Y no deberían haber dos partes de Claro. la Biblia. Y está, bueno, pero entiendo la separación en el sentido de que, claro, la forma de comunicarse de Dios en el Antiguo Testamento era heavy, era como tajante. Sí. Sí. Sí, porque él le daba la ley a los hombres o la palabra y listo. Sí. Eras vos y esa palabra. Hoy tenemos la convicción del Espíritu Santo que justamente el Espíritu que es el que, como dijo Jesús, ¿no? Yo no los voy a dejar huérfanos, sino que le voy a mandar al Espíritu Santo para que Él les recuerde las cosas mías, para que Él les recuerde lo que yo les dije y lo que yo les enseñé. Quiere decir que hay una nueva enseñanza, hay como... No sé si es una nueva teología, pero porque Dios sigue siendo el mismo, pero hay una nueva... eso, como estamos diciendo, una nueva comunicación. Yo lo llamaría misericordia. Hay una cercanía con Dios. Porque... Tenemos una separación en el Antiguo Testamento, Dios en el cielo, nosotros en la tierra, y después en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios viviendo dentro de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, como dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se va de tema, porque no sé. Sí, pero a mí siempre, por eso te digo, y por eso al principio del programa arrancaba diciéndote eso. Me acuerdo cuando era chico de leer eso de los 400 años, decir, yo siempre, sobre todo lo discutía con mi abuelo, que era maestro, maestro de Biblia, digo. A mí, esto, aparte de ¿qué tenía yo? 8 años, 9 años. Para mí esto es lo católico, le decía yo, que escondieron cosas y que bueno, acá no pasó nada. Usted no ha visto nada. Bueno, y bueno. Vamos a una realidad. El diezmo es algo bíblico. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es bíblico. Está. Pero el diezmo se implementó a la iglesia cristiana en el tiempo del catolicismo. Sí, fue un papa que precisaba guita y dijo, bueno, a partir de ahora... Está. Ahora, hay una cosa, que el tema no está en que si damos o nos damos, si es bíblico o no es bíblico. El Señor dice que todas las cosas que nosotros hagamos como para el Señor, que hagamos como para Él, recibiremos recompensa. Puede ser el diezmo, perfecto, si la convicción de tu corazón es dar al diezmo, apoyar a la obra misionera o al pastor que está al frente, al líder, me acuerdo cómo es que se dice, porque hay diferentes formas, ¿no?, de llamar a nosotros no estamos hablando de una sola denominación acá, estamos refiriéndonos a todos los que somos hijos de Dios, sí, a todos bueno, los cristianos. el que está al frente, sí, está. El que está al frente, entonces si nosotros vamos a apoyar esa obra porque sabemos que hay que pagar la luz, el agua, porque el pastor tiene que alimentarse, entonces nosotros ponemos nuestra parte, se pone el diezmo porque, bueno, se reguló como que es posible para mí pagar el diezmo. Quizás para mi vieja no era posible porque ella salía a vender masas en la calle para juntar plata para pagar el diezmo a Dios, ¿no?
Que eso es la parte que, desde mi punto de vista, me quema, de que nosotros tenemos que pagarle como que obligatoriamente el diezmo a Dios. Nah, pero, eso depende de la denominación. Sí, justamente. Entonces, es algo que nace del... O sea, el dar, como lo dijiste vos en el primer programa que hicimos, Ujú. ese viernes 5 de junio, el dar es algo que Dios pone, que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones. Y puede ser plata, pero el tiempo, nuestra vida, nuestra dedicación, pero el tema está en la actitud del corazón. Si la actitud de mi corazón es buena, entonces la recompensa también es buena. Y obvio que hay recompensa. Pero no existe eso de que yo voy a poner 1.000 pesos para que Dios me dé 2.000. Te están vendiendo humo. Sí, Te están sacando la plata. sí. Igual no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué la separación? Es que una cosa lleva a la otra. Sí, pero hablando en serio y volviendo a lo que a lo que yo estaba diciendo. Está bien, sí. Que no sé si es correcto o no, pero bueno, el cónclave que decidió los últimos libros, los libros digo que forman parte de la Biblia, y decidió separarlo así, está bien en realidad, o sea, está bien separado, yo no digo que no. Sí. Pero no sé si era necesario. Yo qué sé, también entiendo por qué han dejado libros afuera. Sí. Sí, no entiendo por qué le llaman apócrifos. Sí, pero sí entiendo por qué hay libros que están afuera. Porque uno capaz que los lee o lee algún resumen o lee alguna cosita y decís, no, este tipo está fumando de la buena. en algunos. Sí, yo qué sé. Y entendés que no, Jesús comenzó su ministerio a los 30. Antes no. Listo. Hay 4 libros que lo dicen así. Ya está. Claro, y eso fue lo que se usó justamente, la Septuaginta, ¿no? Esos hombres estudiaron para poder separar, elegir, seleccionar los libros, cerrar lo que tenemos hoy delante de nosotros. Y bueno, para mí está bien, a mí me sirve como guía. No, es que obviamente está re bien hecho el trabajo, vamos a decirlo así. Sí. Está re bien hecho el trabajo. Sí, a mí siempre me despertó curiosidad el cómo y el por qué. Y yo qué sé, y por qué hay, yo qué sé, versículos agregados o capítulos o cosas que no están. Y depende de la versión que leas. Claro. Y se supone que todas son traducciones. O libros que sí los encontrás en una versión en inglés, pero vas a tu Biblia que la tenés impresa y no está. Y esas cosas, sí, pueden ser las traducciones, pero hay cosas que vienen de años y años y años y años atrás. Sí. No sé si se dieron cuenta que la típica Biblia que todos conocemos, que es la revisión Reina Valera del 1960, data del 1400, la primera versión, más o menos. Sí, abundante tiempo. Claro, que fue cuando se encontraron los escritos en... ¿Cómo es? En una cueva, ahí no me acuerdo cómo se llama ahora tampoco. Sí. Sí, hace poco... Pero ¿qué pasa? Lo que pasó en muchas cosas fue, por ejemplo, que el que venía traduciendo la Biblia tradujo, ¿no? Del original, y al costado agarró y puso un comentario de él, un pensamiento de él, ¿no? Para aclarar o para apoyar o como para discernir o como justamente para hacer un comentario de eso que estaba escrito ahí. Y quedó como un versículo más, sí. Claro, y el próximo que lo agarró Emiliano y dijo, mira esto, pum, lo agregó abajo y bueno, y quedó. Y el otro que lo tradujo, bueno, siguió con eso y así
se encuentran hoy los errores de traducción. Pero bueno, Claro. espero que haya quedado claro el porqué de la separación, porque nos fuimos muchísimo por la rama. Ahora vos dijiste de Jesús desde el principio, pero a Jesús, capaz que si uno presta un poquito de atención, capaz que las primeras veces que uno lee la Biblia les cuesta porque los libros son pesados, son difíciles muchos de leer, son difíciles de entender porque hablan de una cultura, de la cultura judía, ¿no? De la cultura hebrea. Son difíciles de entender los libros. Pero una vez que uno empieza a entender la soberanía de Dios o el punto de vista de Dios, empezás a ver a Jesús. Empezás a ver a Jesús en la peña cuando sale agua. Él es el que da alimento al pueblo. Él es el que alimenta. Él es el agua. Empezás a ver a Jesús como el Salvador, como el arca que salva a su pueblo, a la familia. No sé, es como. No te digo que Él sea eso, pero empezás a ver el mensaje, empezás a ver el poder, la obra de Cristo actuando en esos tiempos, aunque no está directamente escrito o no está como implícito ahí, ¿no? Sí. No sé si me explico. Digo, volviendo atrás a lo que vos decías sobre la NBI que habla de Jesús. Sí, no, esta Biblia, la Biblia de Jesús está re interesante. Aparte, ahora mismo estoy en la web de la Biblia. Sí. El primer titular que sale es: no existe el Antiguo Testamento. No existe el antes de Cristo. Y te pone: antes de caminar sobre las aguas, Jesús caminó en el jardín. Antes de elegir a sus discípulos, Jesús eligió a Abraham. Sí. Y vos decís... Y es verdad. Y vos decís, sí, sí. Y es verdad. Sí, porque desde el Génesis ya viene diciendo, hagamos. Y hagamos quiénes son. Sí, está muy interesante. Quizás no comparto a algunos de los que escriben en la Biblia, porque sé que llevan adelante una teología que yo no comparto. Pero el punto de vista no está para nada fuera de... No. ¿Viste el primer versículo? Te comparto algo que nos enseñó un profesor, Glenn, que está muy, muy loco, muy zarpado. Que en el estudio que se hace, en el estudio de las letras y de las palabras, cada letra tiene un peso numérico y cada palabra una fórmula numérica, ¿no? Y el versículo 1 de Génesis, que dice: en el principio creó dioses, ¿no? Porque la traducción acá dice Dios, pero en realidad la traducción original es dioses. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Tiene el mismo peso numérico que el versículo número 1 de Juan. Y en el principio, para que ya te lo leo porque lo tengo acá. Eso está fantástico. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y uno está escrito en arameo o hebreo, y el otro está escrito en griego. Sí. Pero es muy precioso el estudio de la Biblia. Es muy, muy precioso. Bueno, esta Biblia está bastante interesante y tiene varios ensayos y que escriben algunas personas, algunos pastores y teólogos que están interesantes. Y la versión de la Biblia, dentro de todos, es una que está bien. Sí. La NBI. Ahora, ¿para qué fue escrita la Biblia, amigo? ¿Para qué Dios permitió que nosotros tuviéramos las palabras escritas hasta hoy? Yo creo de que si no existiera el libro como tal, hoy en día no quedaría nada. Sería un evento más que sucedió. Sería como los musulmanes. Sería un grupo de loquitos judíos
que recibieron al Mesías y siguen reclamando la tierra hasta hoy. Bueno, ya se la dieron. Y se seguirían peleando con los judíos que siguen esperando al Mesías. Yo creo que si la Biblia no fuera la Biblia como tal, no se hubiese logrado. O sea, sí se logró esparcir porque hubieron viajes misioneros, etcétera. Pero sí, como los imperios que habían en aquella época, de hoy no queda nada. Solo historia y así como muchos escritos estaban en cuevas y seguirían ahí. Entonces yo creo que Dios permitió que el ser humano encontrara los escritos y encontrara y lograra traducirlo y permitió la globalización que estamos viviendo hoy con este fin de que efectivamente todos podamos acceder a por lo menos leer algo o entender algo, o que alguien te pueda hacer saber a vos de que Dios existe, que Dios es real y que podemos ser salvos. Claro, entonces vas por la rama, más o menos, digo, que es lo que mi pensamiento, ¿no? Uh-huh. Es que la Biblia está para poder entender a Dios. Yo en realidad creo que la Biblia está para... Y el punto de vista de Dios. Claro, yo creo que en realidad la Biblia está para entender que existe la salvación. Sí, claro. Y después viene el entender a Dios. Creo yo, ¿no? Sí, está bien. Bueno, o sea, en realidad estamos charlando. Sí, no, en realidad depende de por dónde la empieces a leer. Sí. Pero tal cual. Si la empezás a leer por los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, y es lo que yo te digo. Claro. Lo primero que te salta es la salvación y las buenas nuevas. Claro. Si la arrancás a leer por el Génesis y seguís con el Pentateuco, si empezás a tratar de entender el pensar de Dios. Pero normalmente el cristiano nuevo se le recomienda que arranque por el otro lado. Claro, pero nosotros teníamos, claro, porque es difícil. Por ejemplo, yo tuve un compañero de trabajo que me decía que él no entendía a ese Dios de amor, porque viste que no se puede predicar a un Dios solamente como un Dios amoroso. Si tenemos a un Dios que destruía naciones y que... Sí, claro, pero en el Nuevo Testamento hay cosas heavy. Sí, claro que sí. Porque hay gente que pero por eso te digo que... He discutido este tema. Termina tu idea y después te la digo. Claro, por eso digo que no podemos hablar solamente de una cara. Es una de las características de Dios, el amor. Pero Dios también tiene ira dentro suyo. Dios también demuestra su ira y actúa con ira, pero con justicia, ¿no? Es sujeto a su ira, a la justicia, a lo que es real, a lo que es verdadero. Y este hombre me decía que no podía entender ese Dios amoroso, cómo destruía naciones, cómo mataba niños y mujeres, y etcétera. Y claro, es imposible entenderlo desde ese punto de vista, Dios. Pero si nosotros vemos que Dios es un Dios que castiga, que corrige a lo malo y que aparta lo malo de lo bueno, ¿y por qué lo hace? ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el final de todo esto? ¿Cuál es su propósito en todo esto? Desde que, bueno, que espero que nos dé el tiempo hoy para conversar sobre esto, pero... Ya te estoy diciendo que no. Sí, no, ya lo veo acá que no. Pero desde que Él nos eligió en Él, desde el principio, desde antes de la fundación de la Tierra, Él ya tenía un propósito en todo esto. Entonces, si empezamos a verlo desde ahí, desde su punto de vista, lo entendemos. Pero si nosotros le enseñamos a la gente un Dios de amor, Dios te ama, vení así como estás porque Dios te ama, así como vos vengas, Dios te va a aceptar. No, mijito, Dios no te va a aceptar como vengas. Para acercarte a Dios tenés que cambiar. Para acercarte a Dios y recibir la salvación tenés que ser una nueva persona y tenés que aceptar ser una nueva persona. Y recibir a Dios en tu corazón, no aceptarlo, porque aceptar es... Si vos me aceptás algo, es porque yo te regalo algo, lo aceptás, no lo estás necesitando. Pero cuando vos recibís algo, cuando vos querés alcanzar algo, cuando vos querés algo,
es diferente, es porque lo estás necesitando. Y quizás un poco de la debilidad del evangelio que tenemos hoy en día es presentar a un Dios de amor y no a un Dios Padre, no a un Dios... es un Dios amoroso, sí, claro que sí, Jesús lo muestra así, misericordioso, bondadoso, pero es un Dios también que corrige, es un Dios, tiene la otra cara también. Sí. Pero... ¿Me vas a decir algo sobre el amor o ya...? No, para reforzar esta idea de que hay gente que dice que en el Antiguo Testamento Dios era más severo. Sí, pero porque las cosas pasaban en magnitudes más grandes. No estaba Cristo. Sí, pero las cosas pasaban en magnitudes más grandes. O sea, y yo creo que la misericordia de Dios creció, a ver, obvio, creció en pila, así mal dicho, luego de la ascensión a los cielos de Cristo. Claro, sí, pero sí. Tenemos un ejemplo que yo siempre pongo cuando discutimos estos temas, es cuando la mujer de Lot miró para atrás y quedó convertida en estatua de sal. Sí. Es muy parecido lo que le sucedió, o sea, quedó muerta, básicamente. Sí. Es muy parecido a lo de Ananías y Zafira en Hechos con Pedro. Con Pedro. Por no querer dar el total. Por no querer dar el total, no, por mentir. Por mentiroso. Que cayeron muertos los dos, así. Claro, y bueno, eso es algo que yo no lo puedo entender. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo quién? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Dios actuó de esa forma en ese momento? Demostrando. Pero para mí fueron tipo chivo expiatorio. Porque el pasaje termina hablando de que vino un gran temor sobre el pueblo por esto mismo, como diciendo, miren, si me van a dar platito, si me van a dar ofrenda, que sea de corazón. Claro, antes era heavy darme ofrenda, ahora es fácil, pero no me mientan. Fue así, antes era complicado, sí, era re complicado, ahora es re fácil. Pero no mientan. Me parece que fue así. Claro, fue tipo, estos dos lo quisieron tomar de bobos a los apóstoles. Y yo creo que también que los apóstoles se sorprendieron. No creo que supieran ellos de que iban a caer muertos los dos. Aparte, cayó uno primero y después cayó la otra. Sí, llegó el otro atrás y cayó también de la misma forma. Pero yo no creo que Pedro se imaginara que iba a pasar eso. Quizás no, yo me imagino que igual bajo la unción, o sea, bajo el poder del Espíritu Santo, su reacción no haya sido tipo, ¡ay, qué pasó acá! No, igual. Pero. Igual, ya cuando le pasa a Zafira, ya Pedro había visto a Ananías. Sí. O sea que capaz que con Zafira sí se hubiese imaginado. Porque él le dice, mirá que recién sepultamos a tu marido y a vos también. Y en el momento, ¡pum!, cae. Pum. En ese pero con Ananías no sé si se lo esperaba. Y ahora que vos hiciste esa comparación, pensando un poquito así por arriba, también es un poco, o sea, las dos formas por las que fueron castigados estas personas, vamos a decir castigados porque no sé si es un castigo, pero si fue por la codicia, ¿no? Porque siempre se la enseñó, mujer de Lot miró para atrás para ver todo lo que... las cosas que iba dejando para atrás, se acordó de las cosas que... Y lo que se quemaba, todo, sí. Claro, porque Dios le dijo que no mirara y que se pusieran a correr, justamente que no miraran era como, olvídate, corre. Olvídate lo que dejas atrás. Pero es un castigo. Porque se fueron al horno, literal. Sí. Pero, o sea, con esto, cuando yo lo comparo para decir, miren que no dejó de ser, que es el mismo. Es el mismo Dios, sí, claro que sí. Es el mismo. Es el mismo Dios, lo que tenemos hoy es gracia. No, misericordia. Pero mirá que te voy a decir, quizás aflojó. Capaz que... Sí, es que no recibimos nuestro merecido porque justamente Cristo pagó por nosotros. Claro, pero sin embargo,
¿Me vas a decir que estas dos personas, estas dos últimas, ¿cuántos Ananías y Zafira hay hoy? Sí, obvio. Que Ahora, van y también dicen, hay que ver- vendí la camioneta. ¿En cuánto la vendiste? ¿En 10.000? No, mentira, la vendió en 13 y se quedó 3. ¿Me entendés? Claro, habría que ver, yo no estudié sobre Ananías y Zafira, pero habría que yo ver... tampoco, claramente. Claro, sí, tampoco debe de haber ese tipo de profundidad, ese tipo de profundidad de conocimiento sobre ellos, pero habría que ver qué entendimiento, ¿no? Qué revelación tendrían ellos en su conciencia, porque Dios nos va a juzgar. No, yo creo que se querían hacer ver en la iglesia primitiva, como diciendo, miren, nosotros somos los cracks que vivimos en comunidad, vendimos todo para venir a vivir con ustedes, pero donde esto no sea verdad, nos quedamos un poquito por las dudas para podernos ir y reinventar nuestras vidas. Yo creo que fue así. Dios nos va a juzgar, nos juzga siempre de acuerdo a la luz que hay en nuestra conciencia. Por eso dice que aún aquellos que no fueron alcanzados, aquellos que nosotros no le predicamos, que no alcanzamos a predicarles, cuando se murieron sin saber sobre Jesús y sobre la Biblia y sobre el Evangelio y sobre Dios y sobre todo lo que nosotros sabemos, pero ellos van a ser juzgados por la luz de su conciencia, por saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Entendés? Por haber elegido entre lo bueno y lo malo, o lo bueno. Ellos van a ser juzgados por eso. Y quizás la conciencia o la revelación o la luz de la conciencia que tenían Ananías y Zafira era bastante grande. Como para decir, bueno, ¿sabes qué? Están bien de vivo, estos no, pum. ¿Entendés? Sí, puede ser, pero a mí siempre me gustó ponerlo de ejemplo. Como diciendo, miren, son dos casos parecidos. Sí, son distintos, bueno, pero son parecidos. En el sentido que en los dos casos el pecado es el mismo, aunque no parezca, y el castigo es similar, porque los tres terminan muertos. Una como estatua de sal y los otros cayeron fulminados. Así que ¿qué? Sí. No, que entonces para vos la Biblia hoy existe porque nos sirve como guía para guiarnos a Dios. Para hacer un... Sí y no. Guiarnos a Dios, no, sí y no. O sea, yo creo que la Biblia existe como mensaje de salvación. Para mí la Biblia existe para entender a Dios. Claro, por eso te digo, depende de dónde la empezamos a leer. Está. Desde el Nuevo Testamento para adelante, bueno, en realidad Cristo... Si la leemos como la leímos en Bibliástico, sí, es mi punto de vista. Pero si la leemos bien, desde el tuyo, si la leemos, digo, como está, desde Génesis al Apocalipsis, es tu punto de vista. desde mi punto de vista. Porque no me puedo decidir por uno de los dos. Para mí el cometido principal es conocer a Jesús. Sí. O sea, conocer a Jesús, perdón. Conocer la obra. De Dios. Claro. ¿No? Porque son... Sí. La obra que lleva a la salvación. Sí, tal cual. Bueno, vamos a hacer Tal lo siguiente. Vamos a hacer la pausita como para que la gente que nos escucha por primera vez por lo menos sepa las redes sociales y etcétera. Y volvemos y terminamos el programa porque ya no da para más. Pero la dejamos picando nomás. Sí. De los 3 temas que íbamos a hablar, acá quedamos. Pero está, vamos a la pausa y ya volvemos. Es chiquita, bien cortita. Ya volvemos. Juntos y en armonía. Todos juntos y en armonía. Descarga nuestra aplicación Radio WAC desde el Play Store para Android y escuchanos desde donde estés. Búscanos en Facebook, WAC, Un Altar para Cristo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radio WAC, Un Altar para Cristo, y no te pierdas de nuestro contenido on demand. Levantamos un altar para Cristo en Uruguay. Levantamos un altar para Cristo en Uruguay. Radio WAC es tu radio. Juntos y en armonía. Todos juntos y en armonía.
Bueno, continuamos y terminamos el Sí, programa ya de nos hoy. vamos, nos fuimos. Sí, teníamos 3 temas para hablar hoy, como dijimos al principio del programa, creo yo que lo dijimos. Pero bueno, una cosa llevó a la otra y este especial de temas variados se nos terminó yendo sobre la Biblia. Es una charla. En grandes rasgos, la Es Biblia. una charla. Es una charla entre ustedes y nosotros. En resumen, la Biblia, el silencio, el diezmo y que Dios sigue siendo el mismo. Y es justo. Y Dios- Y es ta. justo. Listo, resumen del programa hecho. igual, si llegaste ahora, podés escucharlo mañana a las 10 de la mañana o ahora mismo en todas las plataformas digitales de streaming on demand. Como escuchamos ahora a nuestro querido locutor. Ahora, uno de los temas que teníamos para charlar ahora va a quedar para el programa que viene porque está súper interesante y es completo y nos va a llevar también todo el programa, ¿verdad? Sí, exacto. El segundo tema sería en Romanos 8 y los primeros 2 versículos que hablan sobre el perdón y todos los demás versículos que hablan diferentes temas. ¿Te puedo tirar por arriba, amigo? Sí, claro. Justificación, santificación, purificación, la adopción, de nuestra adopción como hijos de Dios y la fortaleza durante las Se pruebas. nos va a porque ir re largo. muchísimo para hablar, pero algo muy especial. Hasta 2 como- programas pueden ser perfectamente. Sí, mal. 2 o 3, porque mirá que hay profundidad en Sí. en este Romanos. Sí. Pero bueno, el bueno, hecho es sacar a la luz el ser cristiano, el ser de adentro, no el ser de actuar, ¿no? Sino el ser. se me acaba de ocurrir y no lo que somos hablamos. por dentro. Se me acaba de ocurrir y no lo hablamos Sí. fuera de aire, pero perfectamente podríamos hablar de esto en todo el mes de agosto. Uf, sí. Y en septiembre, que es el mes de la Biblia, nos podríamos enfocar más a lo que hablamos hoy. Sí. Así, reunión de producción al aire. Bueno, Ruth, tal cual. Que en realidad, pensándolo ahora en frío, no estaría nada mal. Y no. Porque agosto nos quedan 3 viernes más. Y 3 viernes más. Y en esos 3 viernes ya cubrimos esto. Sí, no nos podemos olvidar ni dejar en el tintero que tenemos la segunda parte de Lucas 12 y la segunda parte de Mateo 5. Las terceras. Las terceras, perdón. Sí, Terceras. eso lo podemos dejar. Y los próximos programas especiales que estamos tratando de conseguir. Sí. Que, Sorpresa. Que estaría bueno conseguirlos. ¡Sorpresa! Sí. Bueno, dicho lo cual, así que bueno, por lo menos váyanse leyendo Romanos 8, Sí. que toca para el programa que viene, pero vamos a hablar de muchos más. Pero en principio ahí y algo más. Y no. ¿Qué voy a decir? Si no, no vamos a ir hasta No. hasta la- Sí, aparte de Romanos, si había algo más. Sí. Romanos para hablar sobre el ser cristiano. Sí. Y después las distracciones de este mundo que tal, las distracciones de este mundo y el deseo que el Espíritu Santo tiene de nosotros y el por qué el Espíritu Santo tiene ese deseo por nosotros, que se encuentra la revelación de la palabra de Dios en Efesios 1. Bueno, quedó para noviembre eso. Así que dejamos Qué genial. el programa ha llegado a su fin. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 10 programas. Gracias. Ya comenzando agosto, en el segundo mes. Que se nos hizo bastante rápido. Sí. No lo puedo creer. 2 meses. Es rápido. No tengo otra palabra. Muy rápido. Se me pasa el tiempo. Pero bueno. ¿Es así? ¿Algo más que agregar? No, solamente quería aprovechar solamente un saludito, si me dejás. Sí, claro. Porque para el próximo programa creo que no... Ah, no, perdón, me equivoqué, no era para este mes. Bueno, pero Es podés para mandar el otro mes. saludo igual, porque ahora ya quedó. No, Grabado. no. Un saludo No, a ya todos está, los que me conocen. fuimos. Un saludo a todos los que están ahí del otro lado. Gracias Claro. por estar, por aguantarnos, por apoyarnos. Y bueno, no se olviden de compartirnos. Un saludo a todos los que me conocen.
Y bueno, y También. nos reencontramos el viernes que viene con más juntos. Y en armonía, que Dios lo bendiga. Recuerde que para tener un mejor resultado después de escuchar esta reflexión, es necesario que usted tome un tiempo con su Biblia, en oración, medite y busque que Dios confirme esta verdad en su vida. Puedes volver a escuchar todos los programas on demand en YouTube y Spotify. Radio WAC es tu radio. Todos juntos y en armonía.